Estamos conversando sobre los resultados electorales en Estados Unidos y dejamos planteado, Margarita, al final del bloque anterior, ¿cómo hacemos para que Estados Unidos vuelva a ver hacia América Latina y en particular pues a nosotros, El Salvador? Porque después del 9/11 la atención ha estado concentrada en el Medio Oriente y el Lejano Oriente también. Y por supuesto esta situación económica los va a tener bastante concentrados en el tema del empleo, el tema fiscal y como que la atención internacional va hacia el Medio Oriente, el tema de Siria, ¿verdad? Con Turquía, Israel con Irán. Irán, la influencia que tiene sobre todos los conflictos en la región proveyendo de armas y inteligencia y todo lo demás. ¿Cómo hacemos por un lado para poder nosotros atraer esa atención y ver que se puede obtener un beneficio para los salvadoreños en Estados Unidos también, Marta? Pues yo creo, Luis, de que curiosamente para que se sienta con más potencia la vista en la política exterior norteamericana hacia América Latina, comenzará en los propios Estados Unidos, en su propio territorio, en el Congreso norteamericano, a través de un acuerdo bipartidista que concretice al menor tiempo posible una reforma migratoria que dé paso a la solución del actual estatus migratorio de millones de latinoamericanos que viven en los Estados Unidos. Digo que ese paso para América Latina comenzará en Washington porque no es 1,000 ni 2,000 personas, ni 1 o 2 países, son millones de latinoamericanos que están a la espera de esta reforma migratoria, lo cual permitirá romper esos lazos que tienen atada a un elemento económico importantísimo y laboral que le da bienestar económico y social a Estados Unidos y a sus países de origen. Eso como primer punto. Pero aquí hay que ser claros, esto requerirá un acuerdo bipartidista para que esto se llegue a concretizar. Un segundo elemento, y yo lo decía en la primera parte, es que Estados Unidos en su política exterior, independientemente quién sea el presidente que está de turno, siempre posicionan y fortalecen su liderazgo mundial, su liderazgo global a través de diferentes instrumentos de política exterior. Pero estos se mantienen sostenidamente en el tiempo. ¿Por qué? Porque la política exterior y su relacionamiento con los países no está sujeta a los vaivenes de una administración o de otra, requieren de una continuidad y de visiones a corto, mediano y largo plazo, que lo más que pueden hacer son ciertos ajustes. En el caso de la paz en el Medio Oriente es claro que no se han visto mayores logros, sino más bien en algunas ocasiones inclusive un aumento en la confrontación verbal que puede existir alrededor de Irán, de Siria y de la paz en el Medio Oriente en general. Pero veamos un tema que sí es interesante para América Latina y son esos pasos que estamos viendo de Ahmadinejad cada vez más frecuentes a la región latinoamericana y la consolidación oficial de relaciones diplomáticas directas con el régimen de Irán. Eso hará en tema y en materia de seguridad internacional y de posicionamiento del liderazgo norteamericano que también haya otra manera de ver a América Latina y que se requerirá pues una forma diferente de cómo se hace en el Medio Oriente propio, porque los interlocutores somos latinoamericanos. Y en cuanto a El Salvador, yo coincido tanto con Coqui y Carmen María de que los Estados Unidos son pragmáticos. El Salvador es un país amigo, es un país que gozamos de extraordinarias buenas relaciones y que tenemos además proyectos que se generan y se originan en los Estados Unidos, que son, en primer lugar, el proyecto de Fomilenio, que ya terminó la carretera longitudinal del norte, su componente de desarrollo humano y su componente productivo, y ahora la consecución para la zona marina costera. Pero esa cooperación conlleva una corresponsabilidad nuestra. No podemos hablar de inversiones ni nacionales ni extranjeras mientras aquí en El Salvador no demos certeza jurídica. La certeza jurídica es fundamental
generar confianza. Atraer invenciones no es una poesía. Atraer invenciones requiere que el país funcione bien. Y yo tengo en este momento una visión bastante crítica de cómo está funcionando la institucionalidad democrática del país, porque todavía persisten concepciones totalitarias del poder, como lo hemos escuchado en altos dirigentes del FMLN, donde clara y abiertamente promulgan que ya tienen el Ejecutivo, que ya tienen el Judicial, que ya tienen el Legislativo, que ya tienen esta institución, que ya tienen otra. Eso ahuyenta la inversión, eso espanta el desarrollo, eso no es el camino que debe de tener El Salvador en respuesta a los proyectos de cooperación no reembolsable por parte de los Estados Unidos. Y el segundo elemento es que la relación entre el gobierno y el sector privado no puede ser aquella en la que el sector privado hace una propuesta y lo que se escucha del alto mandatario o del gobierno es, bueno, si no quieren, pues es su problema. No, yo creo que hace falta diálogo, creo que hace falta comprender la dinámica de cómo funciona una economía, cómo se crean trabajos, empleos. No es a través de la descalificación de ningún sector del país. Los gobiernos no son los dueños de un país. Los gobiernos deben facilitar el entendimiento y no provocar la confrontación como lo hemos visto y lo atestiguamos todos los días. Y por último, Luis, yo quisiera recoger el tercer tema, que son las políticas internas en materia fiscal. El Salvador no puede continuar con presupuestos desfinanciados que, además de ser inconstitucionales, no tendrán sostenibilidad en el tiempo. Si seguimos por este camino, por mucha generosidad que exista de Estados Unidos y otros países amigos u organismos multilaterales, El Salvador no puede prescindir de su propia responsabilidad para sacar adelante nuestra patria. Y esto es, digo, nuestra patria, porque no es de un partido político o de una visión, es de todos. Y hay ciertos principios que deben respetarse. Nos hace falta ese pragmatismo, esa visión de nación que tanto estamos viendo, evidenciando y admirando en la democracia norteamericana. Okay, cuando uno vuelve a ver hacia Estados Unidos, escuchando un poco a Margarita y pensando, dice uno, ¿qué similitudes las que tenemos? ¿Verdad? O sea, se requiere de acuerdos bipartidistas, se requiere de que el sector privado tenga más confianza y todo ese cash que hay en Estados Unidos se pueda poner a trabajar, se requiere que el presidente tenga una mejor relación con el sector privado, se requiere que haya una visión de nación que de cierta manera está en Estados Unidos clara, pero también que en los últimos años ha habido un cierto retroceso. Viendo todo eso y viendo los dos países, ¿cómo nos compara a usted a El Salvador y Estados Unidos y en dónde cree que deberíamos de ir avanzando ya nosotros como salvadoreños? Margarita planteaba un camino, ¿verdad? Sí, yo solo quisiera decir de que Estados Unidos va a revalorizar su política con América Latina. El presidente Olama fue electo por el voto latino y eso él lo sabe y eso lo va a hacer cambiar un poco, especialmente porque el candidato Romney habló mucho de la importancia de América Latina para los Estados Unidos. Con el tema del camino conjunto que tenemos que seguir es bien importante, como decía Margarita. Hay que ser pragmático y pensar que tenemos que buscar un camino que nos lleve al crecimiento y al desarrollo. Pero estamos mandando las señales equivocadas. Yo recién regreso de la reunión anual del Consejo Empresario de América Latina, donde había más de 200 empresarios importantes de toda América Latina. Y le preguntan a uno, porque ahora las noticias se ven por todo el mundo, y el juicio que tiene la CEL con respecto a que no han cumplido el contrato de geotermia con los italianos es claro. El que una compañía minera de Canadá obtuvo el permiso de realizar investigaciones, invierten mucho dinero en las investigaciones y luego le dicen que en El Salvador no puede haber minería, cuando
en América Latina, la minería ha sido parte importante del desarrollo de América Latina. Y lo que hay que hacer es ver que se tomen las medidas necesarias para que no haya atropello al medio ambiente. Lo que se supo de la Corte Suprema de Justicia creó eco en toda América Latina. Entonces le pregunta a uno qué es lo que está pasando, dónde está la certeza jurídica, cómo vamos a poder invertir nosotros, pensar en invertir, si no sabemos qué es lo que va a pasar, si ustedes no se entienden. Entonces es importantísimo que sector privado y gobierno y oposición se pongan de acuerdo en el camino que vamos a seguir para dar certeza a las inversiones. Y nosotros creemos que con los recursos limitados que tiene el gobierno debe dedicarse a los 3 temas importantes del gobierno, que son educación, salud y seguridad. La infraestructura que la haga el sector privado. Hay que buscar los diferentes fórmulas de concesiones o a socios público-privados para poder darles viabilidad a tantas cosas que hay que hacer en el país y que no se están haciendo por falta de recursos. Pero el gobierno tiene que enfocarse en las 3 áreas más importantes. Necesitamos una buena educación para los salvadoreños, buena salud y seguridad. Y en el tema de seguridad voy a hacer un pequeño comentario que es importante. Tenemos que quizás cambiar algún tipo de legislación para evitar que jóvenes, voy a dar un ejemplo, un joven de 16, 18 años, lo encuentra fumando marihuana y tiene en su posesión quizás el equivalente a media cajetilla de cigarrillos. Y en lugar de pedirle que lo rehabiliten y ponerle como pena algún tipo de servicio social o rehabilitación, las penas son 3 a 6 años de cárcel. Y aquí en las cárceles, no, aparte que están abarrotadas, no hay donde se los pueda mandar a que se rehabiliten esos jóvenes, los mandan y los hacen criminales. Entonces tenemos que buscar cómo hacer para rehabilitar a esta juventud que puede tener estos problemas y ayudarles a que sean ciudadanos útiles para la sociedad. Yo creo que el arreglo que ha hecho el Ministerio de Defensa y Seguridad con respecto a las pandillas ha dado un paso adelante, pero necesitamos hacer algo más, y es la rehabilitación de las personas que tienen problemas. Vamos a un corte comercial, porque María, a la vuelta, ¿por qué no conversamos un poco de cómo se inserta El Salvador en el mundo? Porque vemos cómo ha ido cambiando la geopolítica mundial y veamos si El Salvador debería hacer algunos cambios en eso, ¿no? En un momento estamos de nuevo con 361 grados.